Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan. Muchas lluvias, una o dos ondas tropicales, una detrás de otra, una vaguada, indican que esta semana completa vamos a tener lluvias en diferentes puntos del país. Hay muchas provincias bajo alerta y los detalles de estos y otros temas, incluso de un interesante panel de La Voz de los Estados Unidos de América sobre cómo se han disparado las alarmas en muchas partes del mundo debido a la sobreproducción de China que está colocando en muchas áreas y en muchos países. Estos y otros temas después de la pausa. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, fijó para el viernes 28 de junio el fallo sobre el juicio preliminar que se sigue a los imputados de una supuesta red de corrupción que presuntamente lideraba el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. El Ministerio Público acusa a Rodríguez, así como a otras decenas de personas y varias empresas, de formar una supuesta red que desfalcó al Estado Dominicano por más de 10.000 millones de pesos, que fue desmantelada a través de la Operación Medusa. El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció la primera convocatoria de pruebas nacionales 2024 para los días 15 y 16, 18 y 19 de junio. El MINER destacó que para esta convocatoria, a diferencia de años anteriores, los estudiantes del nivel secundario tomarán los exámenes de 2 asignaturas por día, según la entidad. Es una decisión que se fundamenta en estudios que ponen de manifiesto que los estudiantes alcanzan el igual o mejor desempeño que cuando se administra una sola prueba, además de reducir el estrés emocional que generan los exámenes. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene 14 provincias y al Distrito Nacional en alerta verde y a 10 en verde, debido a que elevados valores de humedad sobre el país y el apoyo de una vaguada en varios niveles de la troposfera producirán nublados que generarán aguaceros de intensidad variable. Las provincias en alerta amarilla son Atomayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Peravia, Samaná, igual San Cristóbal, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Barahona y Pedernales. Igualmente siguen en alerta verde Montecristi, Monseñor Noel, San José de Ocoa, La Alta Gracia, Azua, La Romana, La Vega, como también Duarte, especialmente en el Bajo Yuna, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Los gobiernos de Irán, China y Rusia han asegurado este miércoles que aún es posible reanudar la aplicación del acuerdo nuclear de 2015, que en su momento permitió levantar las sanciones económicas y financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Estados Unidos y la Unión Europea contra Irán, y del que Washington se retiró en 2018. Todavía es posible reanudar la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto. La República Popular China, la República Islámica del Irán y la Federación Rusa están dispuestos a ello, reza un comunicado conjunto compartido por la agencia de noticias iraní. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una orden ejecutiva que restringirá el acceso al derecho al asilo en la frontera con México y acelerará las deportaciones ante la falta de apoyos legislativos tanto entre las filas demócratas como entre los republicanos. La norma suscitó críticas dentro de su propio partido demócrata y entre sus más férreos oponentes republicanos, que la tacharon de medida de amnistía, pese a que es una de las decisiones migratorias más duras de su mandato. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal, en su caso por 34 cargos
de delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de una actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016. El magnate recibió el veredicto de un jurado popular de Nueva York, sentado en el banquillo de los acusados con cara triste y el ceño fruncido. Tal vez el resultado no le sorprendió, ya que ayer dijo a la prensa que ni la monja y Premio Nobel de la Paz Teresa de Calcuta podría llegar a ser declarada no culpable en este juicio amañado. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Oye País. Como cada semana, don Carlos Cuello está aquí. Y aunque en su agenda lo tocaba así de soslayo, yo creo que el tema principal de hablar es que ya se habla de reforma fiscal. Como habíamos hablado antes de las votaciones, ese era un tema que estaba pendiente o que está pendiente. Y nada más hizo pasar el día de las elecciones cuando ya se han desbordado las opiniones y las propuestas y las discusiones sobre lo que significaría para la economía del país, para el desarrollo nacional, la posposición que viene dándose desde hace años de esa reforma fiscal tan esperada. ¿Es así o no es así, don Carlos? Es importante que esto se haya planteado porque una de las principales calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, y hay otro informe también del Bank of America y otro de Fitch, todas las principales calificadoras de riesgo hacen referencia primero al triunfo del presidente Abinader, ¿no? Que se veía venir según las mediciones de las principales encuestadoras locales e internacionales. Exacto, ¿no? Y destacan, en primer lugar, como una de las fortalezas de la economía dominicana, la institucionalidad. O sea, la estabilidad política. Exacto, esa es la palabra, ¿no? El clima político, ¿no? Que brilla en la región. Sí. No hay sobresaltos aquí. Entonces, si el garante en los últimos años de esa estabilidad política era precisamente el que continúa, entonces yo creo que en ese sentido... Pues entonces, sí. Exacto, se logró porque la población votó mayoritariamente. Claro. Que si tuviera un porcentaje, bueno. Eso es otra cosa. Eso hay que buscar otros detalles. Pero la población votó mayoritariamente, ¿no? Y votó por el candidato. Claro. Y si votó por él es porque entendió que se habían hecho cosas favorables, ¿no? Entonces, esos dos informes, tanto el de Fitch, Standard & Poor's y el de Bank of America, todos reconocen esa fortaleza política de la economía dominicana. Sin embargo, hay un punto que es muy vulnerable, que es el de la situación fiscal. Es que se ha ido aplazando. Claro, porque fíjate que ellos juegan un papel muy importante cuando el país tiene que hacer colocaciones en los mercados internacionales. Para ellos cualquiera diría, bueno, pero para ellos y para los banqueros de inversión es un negocio que nosotros tengamos un déficit porque van a encontrar que vender. Pero ojo, también tienen que proteger lo que ya tienen. Claro. Y la recuperación. Exacto. Sí, los niveles de recuperación que la banca se maneja en esos niveles. Entonces, por ejemplo, ¿qué destacan ellos? Bueno, que la deuda, que ya representa el 55% del Producto Interno Bruto, un 70% de esa deuda está en moneda extranjera, dólares. Correcto. Y la otra parte que ya hemos destacado aquí muchas veces es que más de la cuarta parte, más del 20%, casi la cuarta parte del presupuesto, está comprometido para hacerle frente a la carga financiera.
Entonces, esa situación no puede seguir. Es Presidente, impostergable. No. Es impostergable. Dejar eso así nos va a llevar a un escenario de más difícil solución. Tuvimos una justificación en el retraso por el tema de la pandemia y el tema de la recuperación de la economía, pero ya es un punto superado. Bueno, pero precisamente quizás habrá que desembolsar ese mismo proyecto, tú recordarás. No, claro que sí. Ese proyecto contemplaba, bueno, el de la placa no es de ese proyecto, la placa vino mucho de antes, los malvete, ¿no? Sí. Pero se dejó durmiendo, ¿no? El otro era ampliar la tarifa del impuesto corporativo, que era 25, se llevó a un 27, pero aquí sería provisionalmente llevarlo a un 30. Digo provisionalmente, aunque después se quede. Sí. La cosa es que lo provisional aquí, cuando es así, nunca vuelve a su nivel. Fusillo provisionalmente. Sí. Entonces, otro de los puntos, la zona franca, por ejemplo, que pagan creo que un 2.5 por las operaciones locales, ¿no? Subirla a un 5%. El impuesto a las personas, que ahora mismo es 25 la escala superior, creo que se estaba planteando ahí llevarlo a un 30 o a un 35, o sea, subir la escala superior, ¿eh? O sea, después de cierto, porque es una escala progresiva, ¿no? Sí. Y por supuesto ampliar la base del ITEVI, Sí. a la bebida azucarada, tú recuerdas, todo eso. O sea, horizontalizarlo, como dicen ustedes los economistas. Exacto. Otros han planteado que el ITEVI se ha reducido. Sí, se habla de llevarlo hasta el 10%. Hasta un 10%, pero obviamente universalizarlo. Y ampliándose todo. Al universalizarlo eso implica la medicina, los libros, todo. Servicios médicos, Alimentos, todo. Y por supuesto, seguir haciendo los esfuerzos por controlar la evasión. Sí. Algunos más conservadores han dicho que no, que la mejor reforma que se puede hacer es controlar la evasión. Pero tenemos 20 años en eso. Sí. A menos que todos... Admitida oficialmente, que es lo peor. No diga que eso dice la gente. Pero todos los sistemas tributarios tienen algún margen de evasión, todos. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando se habla del 40 al 50%, como que... En gran medida eso va con la informalidad de la economía como también. Que chilla, sí. La informalidad de la economía incide mucho en eso, ¿no? Claro. De todo modo, tú no puedes hacer una reforma diciendo, no, nos comprometemos a reducir la evasión en la mitad el año que viene. Sí. Bueno, eso sería no hacer nada. Claro. Además de eso, sería admitir que sí estamos evadiendo porque nos da la gana. Por eso te digo, entonces, eso es un poquito difícil de cumplir. Es complicado. Pero tiene que identificarse fuentes que generen ingresos ya. Sí, definitivamente. Lamentablemente, se cae aquí sobre lo que ya se sabe que pagan y que están bajo control. Yo creo que a la par hay que seguir reforzando, es lo que se promete siempre que se hace una reforma, ¿no? Seguir reforzando los mecanismos de eficientización. Y la otra parte es el gasto. Sí. Porque no es tributaria nada más. No. La fiscal incluye las dos partes, ¿no? Sí. En el gasto, mira, cuando se habla del gasto tributario, tú y yo lo conversábamos en programas anteriores, seguido se piensa en cortar todos los exenciones y los incentivos. Pero eso se hace cada rato de boca. Y hasta por decreto. Pero decíamos, la mitad de las exenciones justamente son mercancías grabadas que deberían ser grabadas con ITEVI. Uh-huh. Por contrario a lo que la gente cree, que es el turismo, que es la zona franca, con todo lo que implicaría quitar alguna de esas exenciones en lo que es el valor agregado de la economía, sobre todo de generación de empleo, ¿no? Achicar al Estado. No deja de crecer. El clientelismo del Estado. Representa alrededor de 20%. Sí. O sea, el Estado representa una carga para los contribuyentes. Con una nómina. El tema es que si tú reduces esa nómina y reduces el Estado, estarías contribuyendo al tema del desempleo. Sí, pero y el tema del desempleo es uno de los objetivos principales en los gobiernos. Mira, si tú le quitas carga a las empresas, porque cuando tú le pones más carga a la actividad productiva, tú lo que estás es quitándole capacidad de inversión. Sí, claro. Porque tú pagas, por ejemplo, le vas a poner 30%. Ese recurso que las empresas utilizan para pagar los impuestos, no digo que no se paguen, ¿no? ¿Quién le podría dar mejor uso? ¿La empresa reinvirtiendo o el gobierno creando empleo la empresa improductivo? No, sería la reinversión, lógicamente. Claro. O sea que aquí todo esto seguramente se va a desempolvar, la misma reforma del año. Sí, porque son muchas aristas. La misma del año 2021 y las experiencias anteriores se van a desempolvar.
Pero lo que sí es cierto que yo creo que fue un buen pronunciamiento del presidente anunciar que ya está en agenda, ¿no? Y ya comienza el debate. Estas opiniones internacionales son muy importantes, claro. Pero hay otro punto que se me estaba quedando fuera ¿Cuál es? del análisis. ¿Sabe cuánto nos cuesta la transferencia al sector eléctrico? 1.500 millones de dólares. Ese es uno de los Casi puntos, la mitad del déficit. Eso es uno de los puntos que el propio gobierno y el propio presidente ha dicho que es uno de los puntos pendientes, trascendentes, el tema eléctrico. Claro. Lo que cuesta el subsidio y lo que cuesta la realidad del costo de la energía. 1.500 millones de dólares, casi la mitad de lo que tenemos que buscar para cubrir el déficit. Solamente en el subsidio, lo que significa el costo de la energía para la producción nacional. Y de ese endeudamiento que nosotros tenemos. Tú te puedes analizarlo por parte y para el sector eléctrico seguramente casi, no sé qué, pero una alta proporción. Una alta proporción. Entonces fíjate que no solamente es aumentar el ingreso, sino también mejorar la manera de es cómo una consecución de planes y de proyectos y de acciones que tienen que ir en paralelo. Si tú haces tapar un parche y a lo mejor abrir un boquete mayor por otro lado. Ahora, una reforma simpática, yo creo que son términos incompatibles. No. Es que eso no puede ser una reforma política para ser simpática. No, eso es incompatible. Eso es como una muerte feliz. Claro, tiene que ser una reforma real. Claro. De cara al presente y al futuro inmediato. Y cuanto antes mejor. Hay que salir de eso. Y si el presidente no se va a reelegir, que ya lo prometió. Hay que hacerlo. Y el momento es, ahora que no estamos en el momento político. Cuando nos pasen 2 años, ya entramos en el laborantismo nueva vez hacia el 28. Incluso podría beneficiarle a su partido, porque si tú lo haces a tiempo, ya va a cosechar el fruto de esa reforma. Claro. Y la sociedad tiene que saber que tiene que asimilarlo. Ahora, tiene que tener la garantía del Estado, no digo del gobierno, solo del Estado, en que ese sacrificio que podía representar, o ese cambio que podía representar en el manejo de los fondos públicos y de los fondos generales del país, va a tener el uso que se está esperando, o por lo menos en gran parte. Claro. Porque si no hay esa confianza, Carlos, no estamos en nada. Claro. No estamos en nada. Claro. Lo que ha seguido aumentando es la remesa y se fortalece. Sí, el Banco Central informó que para el mes de abril el país recibió 859.6 millones de dólares en remesa. El año anterior se había recibido 811, o sea que el mes de abril tuvo un incremento de un 6%. Da la casualidad que el acumulado para los primeros 4 meses del año es de 3.495.2 millones de dólares. También una tasa de crecimiento de un 6.2 con respecto al año pasado. Al acumulado, digamos, del cuatrimestre, ¿no? Pero mira, la tendencia va muy buena. Sí. Con casi 3.500 millones en la primera tercera parte del año. Claro. Eso proyecta que vamos a tener... Por encima de los 10. Claro, y por encima de lo que fue el año pasado. Bueno, sí, un 6.2%. Sí. Ojalá y se mantenga esa tendencia. Siempre he dicho, cuando estamos analizando este tema, que esas son las remesas formales. No, claro. Los tanques y lo que vienen de manera personal y de otras formas. Deben incrementar, por lo menos. Claro. Aquí se estima que esto representa como un 8%, el 8% del Producto Interno Bruto. Pero con eso... Adicionales o suben. Yo creo que sobrepasa el 10%. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Claro que sí. Y contribuye con lo que es la estabilidad cambiaria. Y el movimiento comercial, porque ese dinero va inmediatamente al comercio, es dinero para consumo. Y lo que tú siempre has dicho, que se atomiza. Sí. Porque llega a muchos hogares, a muchos sitios. En partidas pequeñas. Y de gente que lo va a usar inmediatamente. Claro. Eso va al comercio. Más del 95% es para atender necesidades del día a día. Claro. Del día a día. Claro. Pero mira, así como las remesas se fortalecen, también la inversión extranjera. Pero también vi unas cifras en esta semana del turismo también, el primer cuatrimestre. O sea, esto indica, Carlos, que lo que tú decías ahorita, precisamente, la estabilidad política y el resultado del proceso electoral. El escenario fundamental para todo esto. Para todo esto, claro. Para la inversión extranjera, claro. Para el turismo. Claro.
para las propias remesas. O sea, ese escenario es vital. Quizá la remesa tiene No tanto, es más directo, otras variables, ¿no? Pero la gente sabe que está mandando para resolver un problema porque la gente tiene esa capacidad de compra entonces o de tratar el día a día. Claro. Pero en el caso de la inversión extranjera directa, el informe del Banco Central destaca que en el primer trimestre, la primera cuarta parte del año, ya andan por los 1.280.9 millones de dólares. ¿Se proyecta sobre los 4.000? Sí, claro, las proyecciones son de 4.500 millones de dólares para este El año. año pasado fueron 4.300. El año pasado. El año pasado, sí. 4.300. O sea que ya estamos por encima de los 4 en los últimos, sí. excepto el año de la pandemia, que ya Sí, eso sí, fue un caso muy especial, ¿no? Y lideramos en la región, ¿no? Lo que es la recepción de remesa, aquí influye mucho lo que son los bienes inmobiliarios, el turismo, que tiene mucha inversión directa, y por supuesto la zona franca, ¿no? Pero óyeme, 4.500 millones de dólares en remesa. Son buenos. Más de 10.000 en turismo, en remesa más de 10.000. Y en inversión más de 4.000. 4.500 más o menos es un bueno. Más de 40.000 millones. Eso en gran medida explica el comportamiento del tipo de cambio y la posición de reserva del Banco Central. Que digamos, la generación de divisa se ha mantenido y va creciendo al ritmo de la economía. Y mira que nosotros hablamos a principios de año de cómo sería este año por ser un año electoral, que son años atípicos y donde los movimientos de la economía a veces son extraños dependiendo de cómo vaya el proceso de las elecciones. Si se generan incertidumbres, si hay despilfarro de dinero, si hay dinero que van a sectores improductivos en grandes cantidades. Sin embargo, pasó el proceso electoral y los indicativos son de crecimiento y de fortalecimiento de la economía. Así es. Que no hubo esa incertidumbre. Exacto. Sí, y eso yo creo que es parte de toda la estructura de la situación económico-político-social del país y ayuda en gran manera a que cuando vengan reformas como la reforma tributaria o la reforma fiscal, cuando vengan nuevos programas, puedan tener una base de consolidación y de respeto de la sociedad para que se ejecuten. Claro. Eso es vital y es importante. Claro. ¿Qué pasó con el IMAE? Mira, el IMAE reporta lamentablemente para el mes de marzo una caída. Sí. Cayó de 212, que era el índice acumulado, a 202, casi un 10% para el mes de abril. Tumbó, por supuesto, lo que era el acumulado que se venía logrando, ¿no? Aunque queda todavía en 4.2 para lo que serían los primeros 3 meses, ¿no? Pero el interanual cayó claro, 1.6. O sea, el Banco Central no ha ofrecido el informe que acostumbra a emitir explicando las posibles razones. No lo he visto, no sé si... Quizás no, yo no lo he visto. Yo vi una gráfica que tú me mandaste. Sí. Pero eso fue lo único que circuló. Sí, y está en su página, en la hoja de Excel. Pero ese informe, porque sería bueno conocer los posibles motivos, ¿no? Quizás ahora en la reunión que siempre se hace a final de mes de la Junta Monetaria para pasar revista, quizás salga un informe en relación a Yo esto. creo que sí, una variación de esa magnitud yo creo que debe ser explicada. Sí. Repito, aunque la caída fue muy significativa en la medición interanual de 1.6, el acumulado todavía está por encima del 4. Sí. 4.1, 4.2, ¿no? Sí, pero con el ritmo que llevaba, claro, es importante que haya una explicación de qué pasó. El interanual fue 6.2 y 5.4, o sea que hay una caída que, ojalá, repito, podamos conocer más detalles, ¿no? Tuvo Semana Santa, pero la Semana Santa el movimiento no se detiene, o sea... Al contrario, incluso fue una Semana Santa como normal, porque estamos involucrados con el tema del proceso electoral y eso que no fue esta Semana Santa que todo se paraliza. Los fenómenos meteorológicos tampoco tuvieron esa incidencia, ¿no? No ha habido escasez, la producción no se ha detenido, claro. Pero como te digo, fue una caída. A veces suceden este tipo de situaciones porque obedecen a correcciones técnicas, ¿no?
Pero eso, como quiera, yo creo que amerita. Es importante, claro, porque además de eso genera suspicacias. Claro ¿Qué que pasó? sí. Claro que sí. ¿Qué ocultan? Claro que sí. Se cree de una vez que se está ocultando algo subyacente por ahí. Y es posible que tengamos un rebote, porque eso pasa muchas veces cuando suceden estos comportamientos estadísticos inesperados. Es posible que haya un rebote, después de bajar, vuelva a subir. Pero es mejor explicarlo. Son los primeros 3 meses del año todavía, Pero claro, es mejor estamos por explicarlo, encima de claro. 4. Sin embargo, la CEPAL tuviste que nos puso 4.2, Sí. liderando todavía la región, Sí, pero por debajo del 5. debajo del 5. Esa fue la proyección que Sí. nos dio la CEPAL. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Ya entramos la próxima semana, ya entramos en el sexto mes del año, en el mes de junio. Ya la semana próxima. Este fin de semana, con el tema de las madres, es posible que haya un movimiento interesante en el comercio, aunque se han visto pocas Muy promociones y esto. Sí. Es que la publicidad política se tragaba Se lo tragó todo. Se lo tragó todo. La publicidad y las expectativas. Sí. Y era muy cerca del proceso electoral la celebración de las madres. Pero está muy relegado. Muy relegado, muy Yo relegado. no Pero recuerdo. a lo mejor se mueve un poquito el comercio, es posible que sí, pero vamos a ver qué resulta de esto y ya cómo vemos la perspectiva para el segundo semestre del año, que comenzamos ya después de junio. Así es. Así es. Gracias, don Carlos. Bueno, No puedo decirle que nos vemos la semana próxima, el mes próximo, porque todavía la semana próxima nos vemos Todavía antes de queda. que concluya el Sí, mes. concluye. Así. No, lo que pasa es que usted siempre me tiene esa chinita mes y me saca de casillas. Pero parece que vamos a salir bien del mes de mayo. Del mes de mayo. Así mismo es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación de la economía. Gracias a don Carlos Cuello. Ya volvemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Esta semana La Voz de los Estados Unidos de América, televisión pública, voz oficial del gobierno de los Estados Unidos, en su foro interamericano semanal, presidido por Jaime Moreno, uno de los periodistas estrella de La Voz de los Estados Unidos de América, analizan el tema de la sobreproducción que ha tenido China en el último año y cómo esto está inundando mercados internacionales, entre ellos mercados establecidos en Occidente, en América Latina, por ejemplo, y esto ha disparado las alarmas de los productores y de todo lo que puede provocar un desequilibrio de precios y de competitividad. Este análisis que hace La Voz de los Estados Unidos de América tiene mucho que ver incluso con República Dominicana y con toda nuestra área de influencia, porque la penetración de productos chinos, no necesariamente lo que eran los chinos antes, que era todo de mala calidad. Eso es chino. No, tienen cosas de muy buena calidad y competitivas con los mejores de los mejores. Entre ellos, por ejemplo, los vehículos eléctricos, los cuales están inundando gran parte de los países de Occidente. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema, dirigido, vuelvo y les repito, por Jaime Moreno, y con este debate de un tema tan importante sobre la economía en nuestros países, me despido hasta mañana. Una vez analizaremos temas de interés nacional e internacional. Les recuerdo que estamos en la semana de la recordación del 63 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Trujillo y del inicio de este proceso de libertades que vive República Dominicana.
Los dejo con este debate de la voz de los Estados Unidos de América. Yo soy Rudy González. Hasta mañana. Esta semana, Estados Unidos invitó a sus socios europeos a actuar en conjunto para presionar a China para que ajuste la producción de automóviles eléctricos, baterías, paneles solares y acero. La Casa Blanca considera que China está produciendo de manera excesiva estos productos y a precios artificialmente bajos y que podrían llevar a la destrucción de miles de empleos en Occidente. La política industrial de China puede parecer remota mientras estamos sentados aquí en esta sala, pero si no respondemos estratégicamente y de manera unida, la viabilidad de las empresas, tanto en nuestros países como en todo el mundo, podría estar en riesgo. El llamado de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ocurre mientras la Comisión Europea investiga si los subsidios estatales que reciben las empresas de carros eléctricos de China ponen en riesgo o no a la industria automotriz europea. Europa no puede aceptar prácticas de distorsión del mercado que podrían conducir a una desindustrialización aquí en casa. Europa sopesa imponerle aranceles a los carros eléctricos de marcas chinas, como ya lo hizo Estados Unidos para proteger su industria local. En Latinoamérica, la preocupación no son los carros eléctricos, sino la llegada masiva de acero de China a precios bajos, que tiene en alerta a las siderúrgicas que generan empleos entre directos e indirectos, 1.400.000 puestos de trabajo más o menos. La posición del gobierno de China sobre las acusaciones en su contra de sobreproducción es que son una excusa de algunos países de Occidente para aplicar políticas proteccionistas, según lo dijo Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Para hablar de este tema amplio, muy interesante, está con nosotros el doctor Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Y sus estudios en los últimos años se centran en las relaciones de China con la región. Y desde Boston se une a la conversación el ex embajador de Chile en China, Jorge Heine, profesor e investigador de la Universidad de Boston. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y comienzo con usted, doctor Evan Ellis. ¿Qué explica este exceso de producción de productos que se conocen como productos verdes que tiene China en este momento y que según Estados Unidos y Europa pueden ser una amenaza para sus empresas? Bueno, parcialmente tiene que ver con la deceleración de la economía china, pero más que esto reflexiona un proyecto de China de promocionar su presencia de empresas en sectores estratégicos. Y en esto hay un elemento común en cuanto a lo de acero, en cuanto a lo de energía limpia, en cuanto a lo de los vehículos eléctricos. Y hay un patrón que vemos en todos los casos en que China identifica un sector estratégico, empieza con ciertas señales de apropiar la tecnología, especialmente con inversión en tecnología aplicado. Luego también vienen los subsidios o las obligaciones de empresas extranjeras de tener socios locales chinos para apropiar su tecnología. Luego tenemos ya ventajas de empresas chinas en cuanto a costos y regulación y luego hay inversiones de gran escala en infraestructura china, inicialmente en la construcción y ahora en el sector eléctrico, lo que permite a empresas chinas de construir en escala y luego entrar al mercado occidental. Entonces, ¿todo esto en cuánto tiempo vemos que ha pasado desde que China comenzó esta apuesta, por lo menos en el tema de los carros eléctricos y las industrias verdes? Bueno, fue en los primeros años de 2000 que empezó en los sectores críticos como paneles fotovoltaicos, pero en cuanto a los vehículos eléctricos, más o menos empezó en 2010, o sea, con tecnología de baterías y los carros con las sociedades, con empresas como Tesla, pero también en Mercedes y entre otros. Es una apuesta que lleva más o menos entre 15 y 20 años en China. Para darle una idea de lo que estamos hablando, mire, en abril las ventas de carros en China cayeron 5,8%, mientras que las exportaciones aumentaron un 38%, según la Asociación de Autos de Pasajeros en China. Esta baja demanda por los carros de China en China, que es negativa al menos en el mes de abril, pero con una comparación de exportaciones del 38%, es lo que enciende las alertas en Europa y en Estados Unidos. Embajador Heine, ¿hay posibilidades de que Europa responda al llamado de Estados Unidos de actuar en conjunto para hacerle frente al reclamo de exceso de capacidad de China? Bueno,
obviamente Europa está sometido a fuertes presiones para que lo haga, pero no es obvio que Europa vaya necesariamente a seguir los pasos de Estados Unidos. Acá tenemos que tener presente lo siguiente, debido a que las importaciones de autos eléctricos chinos a Estados Unidos son prácticamente cero. No necesariamente se produce un desplazamiento, no necesariamente por estas tarifas va a haber una mayor presión de autos eléctricos chinos por entrar al mercado europeo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el tema es muy complejo. Hay empresas europeas que producen autos eléctricos en China y los exportan a Europa. ¿Qué va a pasar con eso? También hay empresas chinas en Europa produciendo autos eléctricos. Entonces, vivimos en un mundo muy interdependiente y no es llegar y aplicar tarifas a diestra y siniestra. Eso puede tener complicaciones bastante grandes. Y este tema está provocando un fuerte debate en Europa. El tema se está estudiando hasta qué punto hay subsidios demasiado grandes en China que abonan esto. Pero el tema básico, hay un tema acá que tiene que ver con los costos de producción, que son inferiores en China, y que lleva a que ella tenga ventaja en los mercados a lo largo y lo ancho del mundo. De manera que la respuesta no es clara. Yo creo que tenemos que esperar y ver qué es lo que va a decidir Europa, porque hay muchas variables en juego. Sí, como usted lo decía, profesor Jorge, Europa también produce carros eléctricos en China e inclusive Tesla, que es estadounidense, también tiene su propia planta en China. Doctor Ellis, ¿en qué se diferencian los estímulos que entrega China a sus empresas y que les permite tener esta gran capacidad de producción con los estímulos que también entrega Estados Unidos a estos sectores para impulsarlos? Bueno, con los Estados Unidos y China hay elementos de política industrial estatal en los dos, pero en el caso de los Estados Unidos realmente es un país mucho más economía del mercado. O sea, cuando empezamos a hablar de dirigir empresas privadas, es un poco como pastoreando gatos. Y también China tiene muchas más palancas. Tiene palancas en cuanto a control administrativo, en cuanto a control económico, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en toda esta cadena de realizar esta capacidad, por ejemplo, en cuanto a obligar socios para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? En los Estados Unidos hay menos voluntad de soltar ciertas regulaciones de medio ambiente, etcétera, etcétera. También los Estados Unidos hasta ahora ha sido un poco roto en cuanto a los gastos, llegamos tarde a esto y no hemos gastado en los grandes proyectos de infraestructura que ha hecho China que permita este desarrollo de estas industrias y hasta cierta forma también no promocionamos tanto en el exterior nuestras industrias de forma coordinada como China hace con franja y ruta y con financiamiento y con coordinación entre empresas chinas. Pero aquí hubo un paquete grande que es el Inflation Act, que tiene... Esto se pasó hace 2-3 años en Estados Unidos y son las inversiones que se están viendo ahora. Pero como tal, la apuesta fuerte de Estados Unidos como política sobre las energías verdes, para hacer una comparación con China, ¿cuándo empieza? Bueno, realmente también empezó solo con la administración de Biden, aunque había elementos antes de esto. Pero cuando hablamos de Inflation Act, hay la cuestión si realmente estamos gastando en las cosas más productivo y realmente si tenemos la palanca de hacerlo de forma adecuada. Por ejemplo, también cuando hablamos de entidades como este Fondo de Fomentar el Desarrollo, Development Finance Corporation, también tiene muchos objetivos sociales para promover solo países más pobres, grupos marginalizados, etc. Cuando China promociona sus industrias, no tiene este mismo tipo de limitaciones y tiene más agileza. Sí, tienen condiciones diferentes. Profesor Jorge Jaini, ¿qué tanto músculo tiene China para mantener una política de producción que Estados Unidos la considera excesiva en la industria de tecnologías verdes y a bajos precios? Y aquí mismo le agrego otra pregunta. Existe la suspicacia en Estados Unidos de que esta es una política que va más allá de que China simplemente necesite mantener unos empleos, sino que apuntaría a quebrar a sus competidores en el resto del mundo. Sí, la verdad es que yo creo que esa pregunta parte de la base que la producción china de automóviles eléctricos y de otras fuentes de energía limpia, de energía verde, se debe en su abrumadora mayoría a los subsidios que le entrega el gobierno chino. Yo creo que esa es una premisa que realmente no corresponde. Obviamente hay algunos subsidios, pero esa parte es una parte bastante menor, según distintos informes, distintos estudios que hay.
China lo que ha hecho se ha posicionado muy fuertemente en todo el área de energías limpias desde hace ya bastantes años. Y déjame dar solo un ejemplo. Un 90% de todos los buses eléctricos que funcionan en el mundo son de fabricación china. ¿Por qué otros países no han hecho lo mismo? Aquí China lo que ha aprovechado es lo que se llama en inglés First Mover Advantage y se ha posicionado muy bien en ese sentido. Entonces, la noción de que de alguna manera esto todo dependa de unos subsidios masivos, que son los que le permitirían a China producir a estos niveles, realmente no corresponde. China tiene ventajas comparadas en las áreas de energía solar, de energía eólica y en la producción de automóviles eléctricos. Algunos de ellos, el Seagull, se producen, vale $10.000. Muy pocos otros países están en condiciones de competir con eso. Pero eso se debe a que China tiene mano de obra, tiene expertos en inteligencia artificial, en computación, tiene las cadenas de suministro, en fin, tiene una serie de ventajas comparadas y ventajas competitivas que le permiten hacer esto. No es solamente un tema de subsidio. China niega que exista un problema de exceso de producción industrial, pero las cifras muestran que el año pasado aumentó sus exportaciones de acero a Latinoamérica en un 45%, llegando a 10 millones de toneladas, según la Asociación Latinoamericana del Acero al Acero. En el año 2000, China solamente entregaba en Latinoamérica 80.000 toneladas de acero. Hoy las consecuencias ya se sienten en el continente ante este aumento del acero. Por ejemplo, una siderúrgica de 70 años de Chile, Huachipato, no resistió y alcanzó a suspender operaciones, pero el gobierno de Chile reaccionó imponiéndole aranceles al acero de China y la empresa reactivó sus actividades. En el caso de Chile, la siderúrgica Huachipato estima que el acero que China está entrando llega con un 40% de precio más bajo que el acero que se produce localmente. Una situación similar se da en otros países de la región. En Estados Unidos la preocupación no es menor y la Casa Blanca también le puso aranceles adicionales al acero de China. Debido a que las compañías siderúrgicas chinas producen mucho más acero de que el China necesita, termina enviando acero adicional al mercado global a precios injustamente bajos. No necesitan preocuparse por obtener ganancias, porque el gobierno chino las está subsidiando fuertemente. No están compitiendo, están haciendo trampa. Es el presidente Joe Biden en un encuentro con los trabajadores de la industria del acero en abril en Pensilvania. Profesor Jorge Jaini, si Estados Unidos está preocupado por los bajos precios del acero de China, ¿qué tan grave es la amenaza que se cierne sobre las siderúrgicas en Latinoamérica? Le agrego, usted decía que en las industrias de los carros eléctricos hay subsidios, pero no es lo único, pero la industria del acero, la intervención y la presencia estatal en China es bastante fuerte. Sí es. Y poca duda cabe que para la industria siderúrgica de América Latina ha sido un desafío muy grande. Tú acabas de dar la cifra sobre cómo ha cambiado eso. América Latina solía exportar acero a China, por increíble que parezca, hace 20 años. Y hoy día ese cuadro ha cambiado dramáticamente. Yo creo que el tema de las exportaciones de China al resto del mundo, China hoy día la mayor potencia económica en el mundo, si lo medimos en términos de paridad de poder adquisitivo, gran potencia comercial, tiene que ser evaluado caso a caso. Y yo creo que acá, en el caso del acero y en América Latina, obviamente hay un caso que se puede llamar de dumping y los países de la región tienen que tomar la medida del caso. En el caso de Chile, acaba de imponer aranceles por hasta 35% para bolas de acero que se utilizan mucho en la minería en Chile. Y eso fue lo que permitió que Huachipato volviese a reiniciar operaciones, estaba con serias pérdidas y tuvo que cesar operaciones. De manera que yo creo que el caso del acero en América Latina nos indica que cada caso tiene que ser evaluado puntualmente. Lo que no puede ocurrir es tomar medidas que abarquen simplemente todas las importaciones de China, porque eso me parece que introduce profundas distorsiones. Entonces yo creo que la lección que tenemos que sacar de esto es que cada uno de los productos que viene desde China y que genera problemas en el mercado tiene que ser evaluado en su mérito. Se puede estudiar, se puede establecer si es que efectivamente hay dumping, y si hay dumping, tomar la medida del caso. Para eso tenemos las reglas que nos da la Organización Mundial de Comercio. Sí, es 1.400.000 empleos directos e indirectos los que genera la industria del acero en Latinoamérica. Como usted bien lo decía, profesor
Heini, Chile le puso aranceles, también lo hizo Brasil, también lo hizo México al acero de China. Y en Colombia la industria del acero también está pidiendo aranceles. Doctor Ellis, ¿es el proteccionismo, poner más aranceles, la respuesta a la política industrial de China? Bueno, proteccionismo siempre tiene costos, pero también hay que reconocer que es ya justificado cuando hay distorsiones del mercado o también ciertas prácticas desleales. Entonces, en esto, lo que ha dicho mi amigo, colega, embajador Heini, el problema es que, según los conceptos de competencia leal establecidos en la Organización Comercial del Mundo, lo que China hace no es exactamente leal y también los efectos no son aceptables. Primero que nada, cuando hablamos de los costos, o sea, si los costos vienen del subsidio fuerte de tecnología, si vienen con la obligación de transferencia de tecnología, si viene a ver con un costo artificial en cuanto a acceso a capital o planta o regulatorio, o sea, esto no es leal. Y también, como acabamos de hablar, si también por largo plazo los costos son de perder 1.4 millones de personas, porque para América Latina, siempre cuando hablamos de no deseamos meternos en la competencia entre los grandes, el problema es que tiene que ver con el futuro de América Latina también, porque estamos en una lucha para valor agregado. Y cuando hablamos de otros sectores como vehículos eléctricos, etcétera, que se base en la generación de valor en la economía del futuro. De perder esto y con todas las implicaciones, no solo por valor agregado, sino por influencia y hasta consideraciones militares, no es aceptable. Entonces, en este contexto, es a veces necesario, hasta lo necesario, de imponer algo de protección. Sí. Estados Unidos y Europa buscan proteger su naciente industria de energías limpias de la producción masiva de carros eléctricos de China a precios baratos. El desafío para Occidente es que China ya controla en algunos segmentos más del 80% de toda la cadena de suministro que va desde la extracción, procesamiento, refinación de minerales y la producción final de baterías para los carros eléctricos. Doctor Evan Ellis, ¿por qué le sacó China tanta ventaja a Occidente en este sector que hoy el mundo lo considera estratégico? Bueno, es una combinación de cosas. China empezó temprano, tiene estas herramientas estatales. China ya podría ayudar en la apropiación de tecnología de empresas occidentales, muchos de los cuales están en el medio de casos legales sobre esto en este momento. Han podido aplicar esta tecnología de escala grande con sus proyectos de infraestructura eléctrico y ahora con la construcción de infraestructura de cargadores de vehículos. O sea, es una combinación de cosas hasta ya proyectarse con proyectos de franja y ruta en extranjero para tomar este ventaja doméstico y aplicarlo a mercados como lo de Europa y eventualmente a los Estados Unidos. Y eso es la preocupación. Así como China está inundando los mercados de acero, está ocurriendo lo mismo con el cobalto, níquel y el litio, cuyos precios están sacudiendo a empresas claves y grandes del sector. Por ejemplo, Glencore está suspendiendo sus operaciones de explotación de níquel en Nueva Caledonia, territorio francés. Doctor Jorge Heini, Occidente aún produce acero y está dando la pelea con China con aranceles, pero en el caso de los minerales que integran toda la cadena de suministro de las baterías de carros eléctricos que domina China en más del 80% en algunos casos, ¿qué se puede esperar? Bueno, yo creo que en particular referencia al caso de América Latina, particularmente Sudamérica, tiene grandes depósitos de litio, está el triángulo del litio, Chile, Bolivia, Argentina. Chile y Perú son dos de los mayores productores de cobre del mundo, son dos elementos claves para todo lo que es la transición energética hacia una economía verde. Yo creo que el desafío para nuestros países es poder subirse a ese carro de la energía verde y dejar de exportar meramente estos minerales en forma cruda y comenzar a añadir valor. El caso de Chile en particular, Chile ha estado tratando de hacer eso, ha estado en conversaciones tanto con empresas chinas, Tianqi Lithium y otras, como con Albemarle, una empresa estadounidense, y lo que yo encuentro interesante ha sido muy difícil. Estas empresas, ninguna de ellas, quieren de alguna manera dejar ellos procesar estos minerales en sus países. Yo creo que el gran desafío para Sudamérica es poder subirse a este carro de la energía verde y añadir el valor que se requiere. En una primera etapa, hacer baterías que permitan utilizar esto y añadir más valor, generar más empleo y hacer, en definitiva, lo que el desarrollo de nuestra región necesita. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante.
Llegamos a la parte final del Foro de la Voz de América. ¿Está Occidente a tiempo para revertir el avance de China en el sector de las energías verdes o ya es demasiado tarde? Empiezo con usted, la conclusión, profesor Jaini. Yo diría lo siguiente, yo creo que acá el gran desafío que tenemos como planeta, como humanidad, es enfrentar el cambio climático. Y yo creo que eso debe ser lo que tenemos que poner al frente y al centro. Yo creo que sería lamentable que por estas diferencias entre las dos mayores grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, que entre ambas representan un 40% del PIB mundial, ese objetivo se termine perdiendo y ese objetivo se termine derrotando. Yo creo que acá lo que sería ideal, y Estados Unidos ha señalado que quiere colaborar con China en materia de combatir el cambio climático. Yo creo que ese es el verdadero desafío. Y yo espero que estas diferencias por la producción de energía verde y de automóviles eléctricos y baterías, etcétera, no terminen obstaculizando ese que es el verdadero desafío que tenemos por delante. Doctor Ivanelis, su conclusión final. Sí, ya es tarde, pero hay cosas que son importantes de hacer. Uno es mientras que el gobierno va subsidiando esta transición verde, hay que tener cuidado que no vamos subsidiando también esas empresas chinas ya dominantes en sectores como fotovoltaico y ahora energía verde de carros, incluso los que podrían entrar indirectamente al mercado por otros países como México bajo USMCA. También tenemos que hacer más trabajo en colaborar con socios democráticos como Taiwán, como Corea, Japón, que quizás podría tener parte de la solución en cuanto a tecnología, en cuanto a productos. Y por fin también tenemos que poner en fin a esta guerra civil en Washington que está impidiendo nuestra respuesta eficaz y responder de forma más inteligente. Muchas gracias, doctor Ivanelis, y al ex embajador de Chile en China, Jorge Jaini, también profesor de la Universidad de Boston. Síganos en todas nuestras plataformas y nos vemos muy pronto.